Muy vamos buenas noches. empezando la sesión hablando sobre lo Ujú. que es un estudio, sobre lo que es un preludio. En base a esto, pues veíamos un poquito cómo funciona un estudio, que son piezas breves, piezas cortas y generalmente para resolver una cuestión técnica. Sin embargo, pues sabemos que no es la única intención de un estudio, o incluso también pasar a los preludios, que como una pieza que está antes de jugar o antes de interpretar una pieza mayor, ¿no? Veamos que hay mucha relación entre estas dos formas musicales y pues quisiéramos abordar un poquito respecto a su opinión conforme el estudio, ¿no? Sobre todo como compositores, ¿qué características debe tener un estudio? Hay algunos tips para componer un estudio, ¿no? Primero, si quiere, empezamos sobre el estudio y después con el preludio. Ujú. Muy bien. Pues de verdad, yo no sé cuántas son, pero a lo mejor me gustaría primero escuchar opiniones de los participantes, porque pues obviamente son músicos y cada uno tiene su propia visión al respecto de este género, pero ¿qué es lo que piensan cuando escuchan esa palabra, ese nombre de género? Estudio. Si alguien, no sé, más atrevido podría compartirnos sus visiones o incluso que sean todos que me digan qué es lo que están pensando al respecto. Y luego yo los voy a más bien guiar o corregir tantito al respecto. ¿Quiere empezar? Sobre lo que han hecho como músicos, lo que han interpretado dentro de de su experiencia como músicos, qué relación tienen con el estudio, un estudio musical, ¿no? Una forma musical. Muy bien. Aquí Daniel creo que ya va a hablar. Bueno, yo ah, creo que la relación que tengo con los estudios es, por ejemplo, un anterior maestro de violín. Daniel, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Ah, sí, sí. Listo. Ujú. Un anterior maestro de violín nos decía que antes de abordar una pieza, se nos tenía que dar un estudio acorde a las dificultades que se podían presentar en esa pieza. Por ejemplo, si la pieza que queríamos tocar estaba en una tonalidad menor, que la escala se complicaba, por ejemplo, en violines, que teníamos que pasar de primera a cuarta posición o tercera, ese estudio, esa piececita, porque es una pequeña pieza, no es como un estudio de 10 escalas, no, 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 era una pieza pequeña que justamente contenía esas dificultades que se podían presentar en la pieza mayor, digámoslo así, y se nos daba pues para eso. Nos decían, es que en esta partitura, un ejemplo tríptico mexicano que teníamos que hacer desmandes, ¿no? En los estudios que se nos daban, teníamos que empezar a hacer pequeños desmangues. La pieza era que requería de un pequeño desmangue y de hecho justamente en la partitura lo indica. No es que el profesor que te lo esté diciendo así lo quiera, sino que la partitura ya te dice, esto es con primer dedo, con segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo. Y pues esa es la relación lo primero pues que se me viene a la mente cuando menciona un estudio. Muy bien, ¿alguien más? Eh, ¿O ok, quieres? yo voy a también eh, un poco aumentar, digamos, la frontera de búsqueda, preguntando a todos ustedes qué papel tiene este término en otros tipos de arte. Por ejemplo, en pintura, en la literatura, sí, más o menos ubican de qué se trata el arte del estudio. En pintura, por ejemplo.
Serían los bocetos, ¿no? En pintura. Ujú. Sí, entonces, mira, Dani, acabo de hablar del concepto del estudio como algo que siempre lleva cierta cantidad de demanda técnica y por eso representa ejercicio. Y lo chistoso, que la palabra ejercicio creo que lleva mucho más tiempo en el mundo musical que el estudio. Mismo Bach solía llamar sus obras Klavierübung, que significa ejercicio de tocar cembalo. Y Scarlatti, compositor pues, de misma edad, nació en el mismo año, también llamaba sus sonatas, que son realmente chiquitas, no más que solamente a 2 páginas, a veces a 3, también llamaba ejercicios, exerces, utilizando la palabra latina. Pero, pues, la palabra estudio, pues, de verdad nos ha llegado desde el mundo de la pintura. Y, pues, Ángela acaba de mencionar esto porque dice que se trata de bocetos, pero también con una cierta tarea que el pintor tiene que cumplir, porque en general en la pintura estudio significa un fragmento de cuadro grande, solamente pequeño fragmento de un cuadro grande detalladamente elaborado. Entonces, en la pintura tenemos el entendimiento del término un poco más amplio que en la música, porque la palabra estudio en español es estudio en étude, en francés, y study en inglés, es básicamente ha sido reducido hasta cierta característica de nada más un ejercicio, pero realmente estudio es un poco más que solamente ejercicio. Y yo tengo el concepto que solamente gracias a Chopin, como en el mundo musical, ya estamos utilizando esta palabra, porque antes ninguno de los compositores que estaba escribiendo básicamente ejercicios para piano, para cualquier otro instrumento, nunca los llamaba estudios. Siempre los llamaba ejercicios. Entonces, en general, estudio me parece que es una forma y manera de ver cosas más creativas, más artísticas en una pieza. Y ejercicio es, como Dani había mencionado, es solamente un cierto conjunto de demandas técnicas, demandas mecánicas que uno tiene que cumplir para poder tocar algún elemento, como Dani mencionó, pasando, no sé, de 4ª posición a 5ª o algo así, pero pues obviamente estudio como tal representa inicio artístico y creativo, mucho más que cualquier ejercicio. Incluso yo estoy a favor de formar esta idea estética en estudiar música, practicar algún instrumento, porque yo creo que esa es la cosa realmente más importante. Entonces, si nosotros vamos a analizar los estudios de los compositores como Chopin, Liszt, obviamente en música para cuerda es Kreisler, Kreutzer, no sé, en música para flauta es hermanos Popper, no sé, Doppler, cosas absolutamente increíbles escritas para instrumentos de madera, como por ejemplo Jean Pancet o gran compositor francés
ver, obviamente, la tarea artística, la tarea de un compositor es escribir una factura sólida. Y bueno, en este caso, pues realmente estudio como una tal y tal obra artística tiene mucha relación con Preludio, porque Preludio también, aparte de mostrar una cierta entrada en la atmósfera musical que el compositor tiene que crear, Preludio también tiene que representar cierta solidez en la factura. Pues en pocas palabras, y para los pianistas yo puedo decir que si, por ejemplo, la tarea en los primeros compases se ve que los pasajes tienen que tocarse, por ejemplo, en la mano izquierda y contengan, no sé, arpegios o algún relleno armónico, esta factura tiene que estar realmente muy sólida. Y de compás a compás se puede variarse por armonía, pero el dibujo principal no se cambia. Y yo recuerdo mis primeras experiencias de estudiar composición todavía en colegio. Para que sepan, en colegio nosotros comenzamos nuestras actividades desde la edad 14 años. Entonces, y en el primer grado de colegio, en la cátedra de composición, primera tarea que tiene que hacer un estudiante es componer una miniatura, obviamente en el estilo de Preludio o en estudio donde el material tiene que representar una factura absolutamente sólida, sin muchos cambios en la estructura, por ejemplo, de acompañamiento. Es posible, por ejemplo, variar la armonía, es posible adornar la música con cosas melódicas, pero en general, en sí solo, la factura de acompañamiento tiene que ser absolutamente uniformada. Entonces, si son tresillos, entonces tienen que ser tresillos. Si son semicorcheas, relleno armónico de arpegios, pues obviamente tienen que ser arpegios. Mejores estudios, por ejemplo, que nosotros podemos analizar, obviamente son estudios de Chopin, Opus 10 y Opus 25, ambos cuadernos, donde cualquiera puede analizar que Chopin de verdad no está desviando absolutamente nada en sus objetivos. Él escoge un elemento técnico y con ese elemento está creando realmente increíbles obras que hasta la fecha son las obras que presentamos en los conciertos. Y él puede aprovechar realmente su fantástico don melódico para poder utilizarlo incluso, no sé, en la forma a cual él sentía mucho gusto toda su vida. Por ejemplo, hay unos estudios que de principio a fin representan una atmósfera muy nocturnal. Por ejemplo, no sé, Opus 25, número 1, que realmente pues, es un nocturno más. Pero la demanda técnica, esos arpegios en ambas manos y este dibujo un poco sofisticado, donde tú tienes que tocar la melodía siempre con el meñique y luego relleno, tú tienes que tocar con los dedos fuertes, pero la demanda es que tú con los dedos fuertes tienes que tocar material que es básicamente tiene que murmurar, susurrar, pero con meñique tienes que llevar la melodía. Eso es la demanda de un estudio. Entonces, realmente yo creo que también ambos géneros. El preludio es un poco
más difícil de entender porque preludio obviamente es inicio de algo, es como obertura para algo, porque en la época barroco, preludio tomaba básicamente el papel de la obertura. Entonces, Bach escribió 48 preludios y fugas, donde preludios realmente representan algo como obertura, y pues el material principal ya está representando por un género polifónico estricto, la fuga. Y en barroco se ha formado esto desde hace mucho. Incluso hay una variedad de piezas, suites inglesas, partitas, suites francesas, que incluso primeras obras de estas suites se llaman así, o también en el estilo aún más antiguo, que se llama preámbula. Sí, entonces, preludio es una preámbula. Ya en el siglo XVIII, realmente, y luego los inicios del siglo XIX, ya este género se puso más autónomo y ya no es necesariamente que representa alguna cosa como obertura para otra cosa. A veces es absolutamente autónomo, es absolutamente autosuficiente, y grandes ejemplos también de los preludios nosotros tenemos en la música de Chopin, de Scriabin, de pues obviamente Shostakovich, que aparte también de un ciclo grandioso, gigantesco de 24 preludios y fugas, también tiene varios ciclos solamente dedicados a este género preludio como una cosa absolutamente autónoma. Y lo curioso, que también de fácil nosotros podemos llamar estas obras hechas en el estilo también de un estudio, porque realmente casi siempre está sirviendo absolutamente la misma atmósfera durante de una pieza que puede, pues, obviamente son piezas cortas. No creo que existe algún preludio en la literatura, por lo menos que yo sepa, más largo que 7, 8 minutos. Rachmaninoff, por ejemplo, tiene preludios muy, muy largos, pero casi siempre tienen una estructura A, B, A, o tienen una estructura que puede recordarnos incluso géneros antiguos, como la sonata antigua. Tiene media parte, pero por ejemplo, mismo Chopin es el autor de los preludios que ocupan menos de una hoja. Mismo Scriabin con su gran cantidad de preludios, creo que él tiene más preludios que cualquier otro compositor. Él tiene preludios que a veces ocupan, no sé, 2 sistemas. Si no me equivoco, en algunas editoriales rusas que yo recuerdo, el preludio La bemol mayor de Opus 11 solamente ocupaba 2 sistemas. Chopin también tiene, creo que el preludio más corto de su ciclo, que se llama 24 preludios. Creo que son 2 sistemas también, son nada más 4 frases. Pero aún así, observando esto, podemos decir que remedios, digamos, ingredientes que él está utilizando para crear sus preludios, están muy, muy sólidos. O sea, la cosa que se toca siempre, preludio mi menor de Chopin, es absolutamente increíble armonización de nada más 2 notas. Es lo que todo el mundo toca, incluso todos los instrumentistas que tienen piano complementario. En la mayor parte de instituciones
tienen este preludio en su repertorio. Entonces, para Chopin, él está conservando en la mano izquierda un acompañamiento muy steady, así de corcheas, que representa una armonización muy compleja, casi atonal, para nada más dos notas que están en la melodía, si y do. Entonces, en la forma más lapidar, más corta y más primitiva, pues así son los géneros, preludio y estudio, pero hay que tomar en cuenta que, de todos modos, la palabra estudio, en mi opinión, y a lo mejor yo no he escarbado este asunto con la profundidad que se lo requiere, pero en mi opinión creo que Chopin fue el primero que ha utilizado realmente ese nombre que se oye tan artístico. Yo creo que se lo debe a su gran amistad con Eugène Delacroix, gran pintor de romanticismo. Era un poco más mayor que Chopin, pero también sabemos que uno de los retratos más fascinantes de Chopin es de la brocha de Eugène Delacroix. Entonces yo creo que solamente por esa amistad muy larga durante de toda la vida corta de Chopin, yo creo que él ha aprendido muchísimo de ese pintor. Y obviamente para los pianistas, lo que yo obviamente puedo sugerir a todos los pianistas, dedicarse realmente a estudios de Chopin exactamente en ese contexto, que el primer cuaderno, Opus 10, representa 12 fragmentos de un gran cuadro. Y cada estudio representa un pequeño detalle de este cuadro detalladamente elaborado, como si fueran, no sé, los cuadros de Jerónimo Bosque, por ejemplo, donde tienen pequeños detalles, enorme cantidad de figuras, cuerpos, cosas realmente diferentes. Y pues obviamente, si van a apreciar la pintura, también ya van a poder realmente, no sé, observar estos pequeños detalles también viendo la pintura. Por ejemplo, si nosotros estamos observando, no sé, algunos cuadros de Rembrandt, Hermans van Rijn, donde, por ejemplo, hay personas que están hasta a punto de comenzar la comida, por ejemplo. Entonces, y están en una taberna que tiene una ventana, entonces podemos ver de la ventana un pequeño fragmento de paisaje, de landscape. Eso significa que ese cuadro tiene también un fragmento detalladamente elaborado haciendo este paisaje. También caras, obviamente, de estas personas representan retratos, ¿verdad? Algunos de cuadros de Rembrandt, Hermans van Rijn también representan retratos de él mismo, entonces autorretratos. Luego vimos mesa, ¿verdad? Llena de frutas, verduras, pedazos de jamón, no sé, botellas muy de raras formas llenas de vino. Esto es la natura muerta, lo que se dice nature morte en francés. Entonces, toda esta manera de diferenciar y distinguir estos pequeños fragmentos de la pintura representa básicamente nuestro entendimiento de estilo y género de ese término, estudio.
Y preludio, obviamente, por siglos se ha cambiado. Entonces, preludio ahora también puede estar escrito en el estilo y lenguaje de un estudio. Pero eso sí, es de la forma muy lapidar, muy primitivo. Entonces, si a ustedes se les ocurra escribir algo, obviamente primero lo que tienen que hacer es quizás leer mucha música de los compositores que se han dedicado a estos ambos géneros mucho tiempo, apuntar lo que les importa, lo que les interesa ahí. Y pues son dos consejos. Primero, eso tiene que ser una obra corta, como miniatura, y eso tiene que ser una obra con solidez de la factura. Y lo más curioso que siguiente tarea, por ejemplo, de todos los compositores que están estudiando en todo el mundo este oficio, es escribir variaciones que en sí solo básicamente representan estudios escritos sobre el mismo tema, donde básicamente en cada variación tiene que conservarse la factura absolutamente sólida, absolutamente uniformada, durante de toda la variación. Entonces es otro reto. Variación, en pocas palabras, es un estudio. Y el ciclo de variaciones es un ciclo de estudios escritos sobre un cierto tema, que ya es el reto realmente bastante demandante porque requiere de verdad muchísimo trabajo, muchísimo entendimiento de la armonía y concepto de la forma. Así que mira, aprendiendo a componer estudios también los lleva de inmediato a aprender a componer variaciones. Creo que así más o menos, y yo pienso que es así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Oliver. Bueno, al ser dos formas musicales muy familiares, digamos, muy hermanados, las dos formas musicales, ¿qué consejos nos daría para diferenciar el concepto estético o el concepto emocional de lo que hablábamos la sesión pasada para componer una y otra? Bueno, obviamente, maestro, yo diría que primero más que nada, la composición en sí solo tiene que vivir en el alma de alguien como un fuente permanente. Yo incluso estoy pensando que primero más que nada necesitamos este fuego, este llama. Estudiando composición de la manera académica, obviamente habrá que cumplir con una cierta cantidad de las reglas y claro que sí, van a pedir componer preludios o estudios o cualquier cosa que se dice una pieza, podría ser una pieza y en este caso yo creo que todo comienza desde una simple ida al piano o algún otro instrumento y, no sé, al sentarse o agarrar un instrumento, no importa que es guitarra o piano o violín, cada uno de los instrumentistas casi siempre escoge el instrumento cual sepa tocar. Simplemente comenzar a buscar sonoridades. Y yo creo que eso no es mi consejo. Así estaban escribiendo música Debussy, Stravinsky, obviamente. Y sin cualquier miedo nos han compartido estas experiencias. Primero, sonoridad nos puede llevar a esto. Un gran jazzista
Kenneth Werner, que es autor de un libro que aprecio mucho, no sé si ya está traducido en español, pero se llama Effortless Mastery. Él habla también de los conceptos de improvisación en jazz, basando en estos asuntos. Incluso él incluso está aconsejando a todos los músicos que están apenas entrando en el mundo de improvisación y composición, está aconsejando de que en sí, no sé, pues para una oreja poco preparada, bastante poco agradable, que no piensen así, que piensen que cualquier sonoridad que están sacando del piano es bello y que no es feo. Entonces, yo nada más puedo aconsejar que existen 2 o 3 caminos que cualquier músico tiene que pasar antes de convertirse o en un gran intérprete o en un gran compositor. Primero, hay que aprender todo lo que es pasado, todo lo que ha sido escrito antes de ti. Y ya nosotros estamos en problemas porque estamos en el siglo XXI ahora y nosotros podemos ahora apreciar la música escrita por Guillaume de Machaut, por Svelling, por las personas que han vivido 200 años antes de Bach, y realmente hay que comenzar nuestro encuentro con la música desde la cuna de todas estas obras, de todos estos géneros. Es primero. Y segundo, es tener una llama natural, que cada uno tiene su propio nombre para eso. Uno dice que es talento, otro dice que es bendición o algo así, pero esa llama debe de existir de alguna manera. Yo no sé si existen mecanismos para generarla. Yo no creo que... Si yo supiera cómo se hace esto, pues yo obviamente yo me convertiría, creo que en mejor maestro del mundo, pero pues quizás cada uno tiene que escuchar sus propios procesos internos que están pasando al respecto. Por eso, uno que de verdad quiere componer no podrá evitar estos 2 géneros realmente y tendrá que pasárselos, tendrá que disfrutarlos. Yo creo que podría convertirse de composición. Y luego ya aparecen detalles específicos académicos, que sea bueno, por ejemplo, llevar culminación en la obra, que pase algún desarrollo armónico, que sea, no sé, llevado, que la factura de un tal estudio, en tal y tal preludio debe llevar, no sé, ciertos pisos, terrazas y todo eso. Comienza realmente con la mirada mucho más académica y mucho más meticulosa. Pero de verdad yo creo que es muy buen inicio para cualquiera que si quiere componer. Esos son 2 géneros que pueden realmente ayudar muchísimo. Claro que pasar a la forma grande, a escribir, no sé, un rondo, luego escribir ciclo de variaciones, luego escribir sonata, pues yo provengo de un academismo muy severo, entonces yo de verdad estoy pensando que todo tiene que
estar aprendiéndose poco a poco, desde los géneros pequeños a los géneros grandes. Y obviamente, yo diría que sí es muy buena forma de ser autodidacta y tratar de escribir música instrumental en la forma de un estudio o de un preludio. Pues, Daniel, ¿ibas a preguntar algo antes de cerrar esta parte? Sí, pero lo respondió antes de que lo preguntara. Ah, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar, por último, algo referente al estudio, al preludio, para pasar a una pregunta abierta que no tenga que ver con este tema y ya lo dejamos en paz? Lo dejamos descansar al maestro Alex. ¿Alguien más? Anímense, no pasa nada. Vamos a aprender mucho. Yo, maestro Jesús. ¿Ok? Buenas noches, maestro Alex. Qué Muy gusto buenas noches. compartir. Me quedé encantado de lo que nos compartió la clase pasada. Yo soy, pues, ¿qué le diré? Usted decía, todos somos músicos y desde la clase pasada me quedó eso, ¿no? El que es músico, así como que ya es músico desde... y el que no, como que por más que le busque, luego se complican las cosas, ¿no? Y tiene que ver también con esto de la llama de la cual habla ahorita usted. Yo soy de los decanos aquí en el grupo. En realidad yo, digamos, experiencia musical académica o incluso de grupos o bandas es poca la que tengo. Yo entré al diplomado por gracia de la buena disposición del maestro Jesús y del CRAM, y yo no sé si ya se arrepintieron, pero bueno, ya estoy adentro, y dijo el maestro Jesús que ya los que estábamos adentro ya no nos iban a correr, entonces eso es lo que me da la confianza de que aquí me van a aguantar hasta que se acabe. Yo tengo un gusto por la música en cuanto, pues, que mueve muchas emociones. Yo he querido enseñar a mis alumnos, soy maestro de telesecundarias, y bueno, he sido bastante autodidacta, pero con muy pocos elementos técnicos y académicos, y por eso entré aquí. Quiero poder compartir un poquito más el amor por la música, pero con ciertos sustentos. Pero me da mucha esperanza lo que usted dice, de que esa llama y ese amor como que le ganan a veces a lo académico, y entonces digo, pues qué bueno, porque de repente me ha costado mucho trabajo el diplomado por eso, porque yo no tengo muchas bases. Y entonces ahorita que preguntaba usted sobre nuestra idea de un estudio o de un preludio, pues híjole, yo como maestro me hablan de estudio y pienso en las clases nada más. Le agradezco porque entiendo con mucha, o sea, me deja como esa claridad ahorita del estudio. Yo ahorita estoy aprendiendo flauta porque me dijeron, pues es la más fácil, es donde menos alumnos hay, así es que, y ahí estoy. Y entonces, pues precisamente lo que me dieron creo que es un estudio, que es el método de Trevor Weil. Que por ahí va la cuestión. Entonces, me quedo con muchas inquietudes, pero con muchas esperanzas. Y eso es lo que quería agradecer y compartir, maestro. A lo mejor pocos elementos tengo para preguntar porque estoy como los niños de la escuela. No preguntan no porque no tengan dudas, sino porque ni siquiera sabemos formular una pregunta ante tanta ignorancia que tenemos. Pero pero la verdad es que quiero agradecer mucho porque lo que usted va compartiendo pues me va pues abriendo un poquito más elementos, y sobre todo yo le dije al maestro Jesús y en general lo único con lo que pueden contar de mi parte es con el esfuerzo, y ahí estamos. Pues es más un comentario que una pregunta. Gracias. Perfecto.
Perfecto, maestro Julián. Sí, claro, pues definitivamente academismo en sí solo es una cosa secundaria. Además, pues obviamente tiene ventajas y desventajas, porque una institución, obviamente, como algo, por ejemplo, que Maestro Jesús también está haciendo con ese diplomado, está formando el ambiente. Y pues obviamente el ambiente también es muy responsable por todo lo que nosotros hemos acostumbrado de llamar un nivel, un estándar. Pues obviamente dicen que sí tiene sus ventajas pasar una formación académica solamente porque tú te encuentras en el ambiente donde las demás 25 personas están haciendo básicamente lo mismo. Pero después de todo, música como el arte es una cosa que tiene cierta intimidad y nosotros tenemos, hasta la fecha, tenemos actividades que lo comprueban, ¿verdad? Nosotros escuchamos la música teniendo audífonos. Nosotros escribimos la música absolutamente a solas. Nadie nos está controlando en el momento de practicar algún instrumento. Entonces, en sí solo, la mayor parte de los impulsos artísticos, entregas emocionales, son cosas realmente íntimas que no requieren presencia de otras personas en nuestro ambiente. Entonces eso también es algo contradictorio, que cómo es posible que yo, para poder enviar mis mensajes tan importantes, tan íntimas, y obviamente es muy íntimo porque no es verbal. Música en su lenguaje no es verbal y por eso lleva cierta intimidad. Chopin, de lo que yo estoy siempre citando, es uno de los compositores que siempre habla nada más con el mundo íntimo de un tal oyente. Él nunca habla con todos a la vez. Y para mí es un poco raro, más bien un poco extraño, que yo tengo que aprender cosas de cómo tocar o cómo componer, estando en un ambiente, en una sociedad, en un grupo. Es algo realmente que siempre llamaba mucha atención mía, porque yo puedo decir que todo lo que he aprendido realmente tenía un sello de mi propia experiencia, con enorme cantidad de errores que yo solía hacer. Y con esa cantidad de errores yo he aprendido muchísimo, y con una manera y una forma de escuchar ya el producto finalizado, guardado, grabado, yo he recibido mucho más realmente manejando simplemente la colección de grabaciones y haciendo mis propios errores, haciendo en el piano todo lo que yo estaba haciendo, componiendo todo esto. Pero por eso no quiero decir que la institución musical o cualquier diplomado o cualquier unión de los músicos es algo malo, ¿no? Creo que ya sí tiene lo suyo, pero aún así, no sé, incluso estaría un poco difícil de imaginar, por ejemplo, Bach siendo estudiante del conservatorio. Yo no sé, obviamente Bach tenía muchas ganas de aprender cosas y para poder aprenderlas, él simplemente copiaba partituras de Reinecke, de Vivaldi. Él estaba haciendo arreglos de estas partituras. También él confesaba en sus cartas que incluso con los alumnos
pocos alumnos con quien él trabajaba y también con la gente que obviamente tomaba en serio todos sus consejos. Él también aprendía muchas cosas, pero ejemplos de las personas que representan una verdadera maestría en composición o interpretación, que jamás han estudiado en alguna institución musical, no son graduados del conservatorio, pues ya no tienen fin. Si yo voy a decir, solamente cabe mencionar, no sé, Bruckner, obviamente autodidacta Alban Berg, nuestro compositor Piotr Tchaikovsky, pero primero lo que toda esa gente tiene en común, obviamente con todos ustedes, es la pasión por la música, y aunque suena realmente muy poco concreto, pero créanme, yo soy una persona muy académicamente agarrada. Yo tengo marcos académicos muy estrictos y muy ortodoxos, pero aún así yo pienso que la mejor escuela de música es la música misma. Y pues obviamente yo diría que el papel de institución como tal y el papel de ambiente como tal en esa educación, en esa forma de educación, está un poco sobreestimado. Pero yo me imagino qué clase de discusión podría abrir yo con mis colegas academistas de verdad que están representando algunos puestos muy importantes en el conservatorio, pero de verdad, o quizás solamente porque yo he pasado por todo esto, ahorita yo puedo ver todos los pros y todos los contras en este asunto, pero de verdad hay que hay que ser honesto con todo. Un diploma recibido en algún conservatorio, Hochschule o alguna institución no le garantiza de ser músico, ni hablar buen músico. Eso es una cosa que realmente no podría estar garantizada. E incluso ahora, no sé si saben, hay una cierta cantidad de instituciones en Europa, también en Estados Unidos, si no me equivoco, es Curtis University, obviamente es Universidad de Bologna en Italia, obviamente es Escuela de Imola también en Italia, cursos de perfeccionamiento en Arezzo, donde realmente no piden papeles de los maestros. Simplemente viene un maestro, toca un recital o da una masterclass y administración decide si va a estar contratándolo o no, por el contenido y por la productividad que se le dio el contenido. Ni siquiera piden los papeles de México. En este caso está un poco más conservativo. Ahorita diploma todavía vale mucho, pero ya han comenzado realmente ya personas que pues de fácil pueden representar una unidad muy importante musical, como por ejemplo José Ballester, gran cornetista español, que si no me equivoco no tuvo que presentar ningún diploma apostillado para poder trabajar primero en California y luego en Madrid. Pues realmente eso es una cosa que quizás es el asunto de pocos años, cuando simplemente, como dicen los italianos, los van a contratar por chiara fama, por representar algo en sí solo, como una unidad valiosa musical y ya sin siquiera pedir el papeleo.
Y eso inmediatamente va a quitar una cierta cantidad de los puestos absolutamente inútiles de burocráticos, así que solamente están poniendo papel de un lugar a otro en la mesa. Entonces, apuntando, poniendo palomitas o algo así. Espero que va a llegar muy pronto este asunto, porque ya el mundo tiene desarrollo de una velocidad tremenda, entonces realmente yo creo que muy pronto se van a reír de estos largos plazos así de arreglar el papeleo en el mundo. Y pues en literatura también teníamos una variedad de los ejemplos que realmente, no sé, en caso de nuestro escritor Chekhov, por ejemplo, en la tarjeta de visita solamente estaba escrito 3 palabras: Anton Chekhov, el médico, nada más. Pero pues todo el mundo lo conoce como un gran escritor que ha influido a toda la literatura. Sí, y pues él no estudiaba letras rusas en ninguna universidad. Aún representa quizás la figura más importante en toda la literatura del siglo XIX. Y bueno, pues claro que sí, detrás de un academismo siempre se esconde algo como una mirada muy meticulosa en los asuntos importantes. Un trabajo muy escrupuloso, requiere muchos años realmente de mejorárselo. Como los ingleses dicen, para que nuestro césped sea así tan uniformado, aplanado y hermoso como el tapete, solamente tenemos que ya cuidarlo durante 300 años. Es muy simple. Yo hace poco vi en Facebook un meme que me encantó, porque es como si fuera una compañía educativa que le promete a cualquiera de tocar muy bien piano después de 25 años estudiándolo. Eso me encantó, que después de 25 años trabajando con nosotros, ustedes van a poder tocar cualquier obra de Chopin, de Mozart, de Beethoven, de Rachmaninoff, así que inscríbanse. Entonces, eso también, detrás de esto existe ciertas cosas muy atractivas en el academismo, pero de todos modos, un músico que comienza su camino de la búsqueda de perfección no podrá evitar de pasar mucho tiempo haciendo cosas, estudiando, practicando, buscando mejor condición para esto, y pues teniendo siempre criterios en la mente. Y obviamente criterios tienen que ser muy refinados, muy buenos.